Una conciencia débil se siente más cómoda con reglas que con libertad. La persona con una conciencia débil quiere claridad sobre exactamente qué se debe hacer en cada situación. Para esa persona, las reglas ofrecen una cierta seguridad que la hace sentir más cómoda. Soy Omar Jaramillo y quiero darles la bienvenida al programa Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en la voz de Fausto González de Chávez. Es interesante ver que la conciencia puede fallar de distintas maneras. A veces, no nos alerta cuando debería hacerlo, pero otras veces puede sonar demasiado fuerte, incluso en asuntos donde Dios nos ha dado libertad. Y puedo imaginar a alguien escuchando esto y pensando, sí, esa es mi experiencia. Vivo con temor. Necesito reglas claras y me cuesta saber si realmente estoy haciendo lo correcto. Este es un mensaje muy práctico, especialmente para quienes viven con temor, inseguridad o una conciencia constantemente inquieta. Así que abre tu Biblia en Romanos capítulo 14 y acompáñanos mientras comenzamos el mensaje Una conciencia débil. Aquí está el pastor Colin. Seguimos con el tema de la regeneración, de cómo Cristo transforma tu alma y particularmente cómo transforma tu conciencia. Comenzamos a hablar de esto en el programa pasado, aprendiendo que la palabra conciencia significa simplemente conocimiento. Por lo tanto, la conciencia funciona de acuerdo al conocimiento que una persona tiene. Es la capacidad de actuar con conocimiento. Pensamos en la conciencia como algo parecido a un reloj despertador. Se supone que debe permanecer en silencio cuando estás durmiendo y sonar la alarma cuando quieres despertar. También vimos que un reloj despertador puede fallar de dos maneras. La primera, puede no sonar cuando debería sonar, y la segunda, puede sonar cuando no debería sonar. La vez pasada analizamos la primera de estas dos y hoy veremos la segunda. La Biblia llama conciencia corrompida o endurecida a aquella que no nos alerta cuando debería hacerlo. Y hemos estado viendo que cada vez que ignoramos nuestra conciencia, disminuimos su poder. Y ese es el problema raíz de lo que denominamos pecado habitual. El pecado habitual ocurre cuando una persona cae en la misma tentación una y otra vez y no logra vencerla. Ahora, ¿qué está sucediendo ahí? Bueno, cada vez que caes en la tentación y pecas, tu conciencia se debilita más y más. Así que el pecado habitual erosiona el poder de la conciencia hasta el punto que ya no puede ofrecer una resistencia efectiva a la tentación. Entonces caes en un círculo vicioso y terminas bajo el poder de un hábito compulsivo. Así es como obra el pecado. Va drenando la fuerza de tu alma al disminuir el poder de tu conciencia. Es como un guardián en un castillo. El guardián ha sido desarmado, drogado y se ha dormido, y ya no puede hacer su trabajo. La conciencia erosionada es como un músculo atrofiado. No tiene la fuerza necesaria para hacer aquello para lo que fue diseñada, por lo que el pecado se abre paso y no hay nada que lo detenga. Esa es la raíz de lo que llamamos pecado habitual. La conciencia ha sido erosionada, anulada constantemente y ha quedado sin efectividad. Por eso vimos que restaurar la conciencia es clave para obtener victoria sobre el pecado. Y quizás preguntes, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede una conciencia corrompida llegar a ser restaurada? ¿Cómo puede una conciencia cauterizada volver a sensibilizarse? Vimos que hay tres partes para esa pregunta. Una buena conciencia, primero, recibe poder del Espíritu Santo. Segundo, es calibrada por la palabra de Dios. Y tercero, es limpiada por la sangre del Señor Jesucristo. A lo largo de los años he visto a muchas personas obtener victoria sobre lo que era un pecado habitual. Pero en cada caso en lo que eso ha sucedido, ha habido una obra santificadora del Espíritu Santo, una presencia significativa de la palabra de Dios en la vida de esa persona y una comprensión real del poder limpiador de la sangre de Cristo. Ahí es donde encontramos esperanza.
Así que eso fue lo que vimos la vez pasada. La primera manera en la que la conciencia puede fallar es cuando la alarma no suena cuando debería sonar. La Biblia describe eso como una conciencia corrompida o cauterizada. Hoy vamos a ver la segunda manera en que la conciencia puede fallar. Es cuando la alarma suena cuando no debería sonar. La Biblia llama eso una conciencia débil o una conciencia hipersensible. Hace algún tiempo estaba predicando en una conferencia fuera de mi ciudad. Mi vuelo se retrasó y llegué muy tarde en la noche a mi destino. Así que me llevaron directamente al hotel donde me iba a hospedar. Hice el registro y cuando llegué a la habitación caí rendido, tratando de dormir un poco antes de que comenzara la conferencia la mañana siguiente. Lo que no sabía era que el televisor de la habitación tenía una alarma que había quedado encendida. Y alguien que se había quedado en la habitación la noche anterior había programado la alarma del televisor para que sonara a las 2 de la mañana, con el volumen al máximo. Déjame decirte algo, un despertador que no suena cuando debería puede causarnos un gran problema, pero un despertador que suena cuando no debería sonar, ni te cuento. Como algunos de ustedes saben, viví 38 años en Gran Bretaña antes de mudarme a los Estados Unidos. Y en Gran Bretaña, para que lo sepan, cuando uno está manejando no se le permite girar en rojo en ningún momento. Contrario a los Estados Unidos, donde se puede girar a la derecha en rojo si no viene nadie. Al venir a trabajar como pastor a los Estados Unidos, me sorprendió descubrir que girar a la derecha en luz roja es legal, aunque me tomó bastante tiempo acostumbrarme a ese cambio. Durante mi primer año aquí, yo solía estar tranquilamente parado frente al semáforo en rojo, esperando pacientemente que cambiara a verde, mientras los conductores detrás de mí tocaban la bocina sin parar, expresando su frustración conmigo. Una vez que una regla queda profundamente grabada en tu mente, es difícil hacer el cambio, aun cuando sabes que esa regla ya no aplica. Te cuento esto para ayudarte a entender de qué se trata una conciencia débil. Una conciencia débil o hipersensible es muy común entre los cristianos, especialmente entre quienes crecieron en familias estrictas con muchas reglas. Déjame darte algunos ejemplos de cómo funciona esto. Una persona que creció con una ética de trabajo muy estricta encuentra difícil relajarse en la vida adulta. ¿Te has dado cuenta? Te sientas un momento y la conciencia hiperactiva te dice que deberías estar haciendo algo. Todavía encuentro eso en mí mismo. Sigo luchando esa batalla. Una persona que creció con una profunda convicción sobre la pureza sexual se casa, pero ahora le cuesta trabajo sentirse cómoda con la sexualidad con su cónyuge. Su conciencia débil la limita, aún en el lugar donde Dios le ha dado esa libertad. Una persona que fue criada para ser pacificadora encuentra que es muy difícil manejar el conflicto. Su conciencia lo condena, no porque haya hecho algo malo, sino porque existe conflicto y la conciencia le dice, esto no debería estar pasando. El doctor Martin Lloyd Jones, a quien leo con frecuencia, llama a este fenómeno escrupulosidad mórbida. Te repito el término porque no es uno que escuchamos con frecuencia. Escrupulosidad mórbida. Y aunque no lo creas, hay mucho de eso en nuestras iglesias. Él la define como, oye bien, estado constante de temor, una preocupación ansiosa y continua en cuanto a lo que deberíamos estar haciendo. Él dice, las personas que padecen de escrupulosidad mórbida siempre están tratando de imponer normas y reglas sobre cómo deben comportarse los demás y siempre tienen conflictos tanto consigo mismos como con los demás. Este es el mundo de la conciencia débil que vamos a estudiar hoy en la Biblia. Y Pablo trata este tema en 2 lugares diferentes en el Nuevo Testamento. Primero en Romanos capítulo 14 y luego en la primera carta a los Corintios capítulo 8. Hoy revisaremos ambos pasajes. Comencemos en Romanos 14 versículo 1, donde Pablo introduce el tema. Él dice,
Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Esas opiniones, entre comillas, son asuntos sobre los cuales la Biblia no da una instrucción clara. En cualquier tema donde la Biblia habla claramente, para quienes vivimos bajo la autoridad de la palabra de Dios, no hay discusión. Si Dios ha hablado claramente, ese es el principio, el centro y el final del asunto para nosotros. Estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Pero hay muchos temas sobre los cuales Dios no ha dado una directriz clara en la Escritura. Y de esos asuntos es de los que Pablo está hablando aquí en Romanos 14. Así que no estamos hablando de mentir o robar o cometer adulterio. Sobre asuntos como esos, la palabra es completamente clara. Estamos hablando de asuntos de conciencia, en los que Dios nos ha dado libertad para tomar nuestras propias decisiones. Estás escuchando Abre la Biblia con el pastor Colin Smith en un mensaje titulado Una conciencia débil, parte de nuestra serie Regeneración, cómo Cristo cambia tu alma. Si te has perdido alguno de los programas de esta serie o quieres volver a escuchar un mensaje anterior, visita abrelabiblia.org. Allí puedes reproducir los programas en línea y suscribirte a nuestro podcast diario. Recuerda, abrelabiblia.org. Volvamos ahora al mensaje. Una vez más con nosotros, aquí está el pastor Colin. ¿Qué debería hacer un cristiano con respecto a la educación de sus hijos, por ejemplo? ¿Los mando a la escuela pública o la escuela cristiana? ¿Hago educación en casa con ellos? ¿Qué hay de los deportes los domingos? ¿Qué hay de los bailes? ¿Qué hay del entretenimiento en general? ¿Qué hay de las películas o de la música? ¿Y qué decir si un cristiano puede o no beber bebidas alcohólicas? Una conciencia débil siempre se siente más cómoda con reglas que con libertad. La persona con una conciencia débil quiere claridad sobre exactamente qué se debe hacer en cada situación. Para esa persona, las reglas ofrecen cierta seguridad y la hacen sentirse más cómoda. Por eso, un cristiano de conciencia débil siempre tiene dificultad cuando los cristianos no están de acuerdo entre sí en muchos de estos temas. El cristiano de conciencia débil dice: un momento, ambos somos cristianos, así que deberíamos estar de acuerdo en estos asuntos. Estas personas se sienten muy perturbadas por la ambigüedad que produce el desacuerdo entre cristianos. Piensan: alguien tiene que estar bien y alguien tiene que estar mal en cuanto a este asunto. Pero debido a que la conciencia funciona de acuerdo al conocimiento, es de esperar que los cristianos discrepen en asuntos de conciencia, y necesitamos aprender a tratarnos los unos a los otros con paciencia, con amor y con tolerancia. De hecho, eso también forma parte de nuestro crecimiento cristiano. Déjame darte un ejemplo específico y luego veremos los principios en la Biblia. Hace un par de años una mujer vino de visita a nuestra iglesia y pidió hablar con uno de los pastores. Había visitado durante algunas semanas y dijo que le gustaba mucho la iglesia y que quería que se convirtiera en su hogar espiritual. Pero primero quería hacer una pregunta al pastor. ¿Cuál es la posición de esta iglesia con respecto a Harry Potter? Esa fue su pregunta para el pastor. Ella tenía una conciencia sensible en cuanto a los libros de Harry Potter. Pensaba, y estoy seguro de que algunos de nosotros estarían de acuerdo con ella, que no eran de beneficio espiritual para los cristianos. Estaba buscando una iglesia que adoptara una postura firme en cuanto al tema Harry Potter, comprometiendo a sus miembros a no leer esos libros ni ver las películas. Cuando esta señora descubrió que nuestra iglesia no tenía una posición oficial en cuanto a Harry Potter y que no teníamos intención de establecer unas reglas sobre este asunto en particular, decidió de inmediato que esta no sería su iglesia. Una conciencia débil es la condición natural de dos tipos de personas, y es muy importante entender esto. El primer tipo de persona, la conciencia débil, es la condición natural de las personas con una disposición nerviosa. Esta es la persona que no está segura de poder confiar realmente en su propia conciencia.
¿Y si no lo hago bien? ¿Y si me equivoco? Mejor dame una regla y entonces me sentiré más tranquilo obedeciéndola. El segundo tipo de persona, la conciencia débil, es la condición natural de las personas que quieren controlar a los demás. Y quiero que entiendas que una conciencia débil puede llevar a una persona al pecado tanto como una conciencia corrompida o una conciencia cauterizada. ¿Cómo sucede eso? Pues sucede porque fomenta un espíritu orgulloso, crítico y condenatorio hacia otros que dicen ser cristianos, pero que no piensan igual que esa persona. Así que este es un asunto muy importante. Un hermano de nuestra congregación se me acercó luego de que prediqué este mensaje en mi iglesia y me dijo: «Muchas gracias, pastor, por este mensaje. Vengo de una iglesia muy controladora y siento que hoy fui liberado». Mi oración hoy es que este mensaje sea útil para muchos, para que descubran nuestra libertad en Cristo de una manera nueva y fresca. Ahora vamos a ver cómo Pablo trata este asunto en el segundo texto que tenemos hoy, 1 Corintios capítulo 8. Él no aborda ninguno de estos temas específicos de nuestra cultura que mencioné hace unos momentos, pero sí trata un asunto que era muy polémico en aquellos días, el tema de la comida sacrificada a los ídolos. Y puede que te preguntes, ¿qué era eso exactamente? Voy a tomarme un momento para explicártelo, y entonces veremos algunos principios y cómo también aplican a los asuntos que enfrentamos tú y yo hoy. John MacArthur señala muy acertadamente en su comentario que los griegos y los romanos eran politeístas, es decir, adoraban a múltiples dioses, pero también eran polidemonistas, es decir, creían en la existencia de espíritus demoníacos que buscaban entrar en la vida de los humanos. Dice John MacArthur: se creía que los espíritus malignos intentaban constantemente invadir a los seres humanos y que la forma más fácil de lograrlo era adherirse a la comida antes de que se la comieran. Esa era la creencia del polidemonismo en la cultura de Corinto, que los demonios se adherían a la comida y que al comerla entraban en la persona. Por lo tanto, la única manera de quitar ese espíritu maligno de la comida era sacrificándola a un dios con minúscula. Así que el sacrificio cumplía dos propósitos. Primero, obtener el favor del dios con minúscula y limpiar la carne de contaminación demoníaca. Luego le explica que la carne se dividía en tres partes. Una parte se quemaba como sacrificio. Otra se entregaba como pago al sacerdote que supervisaba el sacrificio. Y la tercera parte era llevada a casa por el adorador para consumirla. Piensen en aquellos enormes templos paganos, donde los sacerdotes supervisaban muchísimos sacrificios y en cada uno recibían una gran parte de la carne del animal. ¿Con qué terminaban los sacerdotes? Con cantidades enormes de carne que no podían consumir. Entonces, ¿qué hacían? ¿Qué hacían con toda esa carne? Bueno, pues la vendían en el mercado y la vendían como carne sacrificada a los ídolos. Y la vendían diciendo: esta es la mejor carne que pueden conseguir, porque si comen esta carne, pueden estar completamente seguros de que nada malo le va a suceder, pues ya fue limpiada, no tiene ninguna contaminación. Por eso, si ibas a una boda, o a un banquete, o a un restaurante elegante, la mejor carne que servían era precisamente esa carne sacrificada a los ídolos. Pero esto planteaba una pregunta muy importante para el cristiano en Corinto de la época. ¿Puedo comer esa carne o debo mantenerme alejado de ella? Era un asunto de conciencia, por lo que los cristianos llegaban a conclusiones diferentes. Entonces Pablo trata este asunto de la conciencia, y aunque es un asunto muy distinto a los temas que nos ocupan hoy en el siglo XXI, los principios que él presenta se aplican de manera muy clara y evidente también para nosotros hoy. Quiero que vean lo que dice Pablo en 1 Corintios 8:4. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Recuerden que dijimos que la conciencia funciona de acuerdo al conocimiento. Así que lo que sabemos es importante.
Pablo dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Luego continúa diciendo en el versículo 6 que hay un solo Dios de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y por medio del cual existimos. Hasta aquí hemos visto que en asuntos donde la Biblia no da una instrucción directa, los cristianos pueden llegar a conclusiones diferentes. Eso no significa que la verdad no importe. En todo lo que Dios ha hablado claramente, estamos llamados a someternos a su palabra. Pero en asuntos de conciencia, debemos aprender a caminar con humildad, amor y paciencia hacia otros creyentes. Tal vez tu conciencia ha sido marcada por el temor. Quizás creciste rodeado de muchas reglas y hoy te resulta difícil distinguir entre lo que Dios realmente exige y lo que otros creyentes han convertido en una obligación. En el próximo programa continuaremos esta conversación y veremos cómo Juan y María, dos creyentes con convicciones distintas, pueden crecer en Cristo sin controlarse, juzgarse ni despreciarse mutuamente. Nuestro mensaje se titula Una conciencia débil y forma parte de esta serie sobre cómo Cristo transforma la manera en que evaluamos nuestra vida. Para asegurarte de no perderte el próximo mensaje, visita abrelabiblia.org. Allí puedes encontrar programas anteriores, escuchar cada enseñanza en línea y suscribirte a nuestro podcast. Colin, este mes tenemos un recurso especial que puede ayudar a muchas personas a entender cómo toda la Biblia apunta a Cristo. Cuéntanos un poco sobre un vuelo por la historia bíblica. Así es, la Biblia puede parecer inmensa, muchos libros, muchos géneros, muchas páginas y para muchos también mucha confusión. Por eso hemos preparado una serie de videos llamada Un vuelo por la historia bíblica basada en mi libro. Y eso es precisamente lo que hace. Te lleva a un recorrido breve y claro en 3 sesiones por toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. En la primera sesión vemos a 5 personajes del Antiguo Testamento. En la segunda sesión vemos 5 eventos en la vida de Jesús. Y en la tercera y última sesión vamos sobre 5 dones que Dios ha dado a todo creyente. Ya sea que conozcas algo de la Biblia o que apenas estés comenzando a explorarla, este recurso va a ser para ti. Y estos videos fueron creados para ser compartidos en grupos pequeños, en discipulados o incluso en eventos de alcance en tu iglesia durante el mes de la Biblia. ¿Quién de tus conocidos necesita conocer al Dios de la Biblia y podría estar dispuesto a ver estos videos contigo? Nuestra oración es que muchos vean la gloria de Cristo de una manera especial al descubrir cómo toda la Biblia apunta hacia Él. Si deseas acceder a esta serie de videos, Un vuelo por la historia bíblica, visita abrelabiblia.org/vuelo. Gracias por escucharnos hoy y espero que nos acompañes la próxima vez. Abre la Biblia es un programa de difusión de Open the Bible y es posible gracias a oyentes como tú. ¿Temes ser controlado por las opiniones y convicciones de otras personas? Soy su presentador, Omar Jaramillo, y en el próximo Abre la Biblia veremos cómo puedes aprender a caminar en la libertad que tienes en Cristo.